Shalom, queridos hermanos. Vamos a estar estudiando en esta mañana las profecías del libro de Daniel, el capítulo 11 y el capítulo 12, y comprendiendo la advertencia que hay en esos capítulos que son para el tiempo del fin, para este tiempo, vamos a estar analizando los capítulos y viendo su significado profético en esta mañana. Abramos las escrituras en el libro de Daniel capítulo 12, versículos 11 y 12. Y desde el tiempo en que fuese quitado el continuo hasta la abominación del asolamiento, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere llegar hasta 1335 días. En algunas versiones dice sacrificio. La palabra sacrificio no se encuentra en el original y fue agregada. Las personas, como están entendiendo la profecía, así no es. No entienden la advertencia de Daniel 12. Y por eso hay que estudiar y entender cómo está este asunto. Y después de esta predicación yo quiero que ustedes entiendan por qué razón no debemos de comprender el panorama profético cómo se está interpretando hoy día en la mayoría de las congregaciones. Vamos a leer un texto, y es cosa de mirar un poco para darte cuenta que las señales cada día están anunciando que el Mashiach regresa, ya que no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los talmidín de Judea y la asunción del poder de los Estados Unidos de Norteamérica, ya que Estados Unidos cuando imponga el decreto papal, ¿y cómo le llamamos a ese decreto? La ley dominical. Esto será para nosotros una amonestación, una advertencia. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores, en busca de hogares retraídos y apartados entre las montañas. Y te lo repito una vez más, la señal para huir de las grandes ciudades es la ley dominical. Y vamos a hacer una diferencia entre las grandes ciudades y las pequeñas. Una ciudad pequeña es una ciudad que no pasa mayormente de 15.000 habitantes. Vamos a leer el libro de Matillahu, capítulo 24, del pasuk 15 al 20. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, en algunas versiones dice abominación espantosa, abominación desoladora. Cuando veas la abominación del asolamiento, la que fue predicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que está sobre el terrado que no descienda a tomar nada de la casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar nada de los vestidos. Hacer tefilá, hacer oración para que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. El Mashiach aquí, hablando en proyección hacia el futuro, nos dice que la señal para huir es la abominación del asolamiento. Ahora la pregunta, ¿qué cosa es la abominación desoladora? Es la ley dominical. Ahora, si tú te analizas y te das cuenta que una abominación desoladora es una transgresión, un pecado que comete una nación o un país determinado que hace que Yahweh retire toda su barajot, toda su bendición. Y tú puedes comprobar que a través del tiempo, a través de la historia, que Yahweh daba una barajot, una bendición a determinados países. Y esos países, por la bendición de Yahweh, llegaban a ser la cabecera del mundo, llegaban a ser países extremadamente poderosos. Tenemos el caso de Babilonia, tenemos el caso de Egipto. Babilonia en algún momento fue la capital del mundo, e incluso el rey Nabucodonosor llegó a pensar que la ciudad de Babilonia era lo máximo por él. Él salía y contemplaba y decía, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la gloria de mi poder? El rey Nabucodonosor en un tiempo determinado se volvió loco y estuvo 7 años vagando en el monte, viviendo como un animal, comiendo hierba del campo. Y en el tiempo en que él estuvo ausente, la Babilonia siguió siendo la misma. Y cuando él volvió en sí, cuando él se recuperó, se dio cuenta que la Babilonia seguía existiendo con él o sin él. ¿Y por qué? Porque no depende de los hombres, depende de Yahweh. Ya que el Padre es el que le da a los países la bendición y también es el que la quita. Ahora, ¿cuándo el Padre le quitó la bendición a Babilonia? Cuando Babilonia cometió la abominación del asolamiento. ¿Y cuál fue esa abominación desoladora de Babilonia? Tomar los vasos sagrados del templo y beber vino en ellos. Ese pecado, esa transgresión hizo que el Padre se retirara la bendición, y esa noche cayó Babilonia. En una obra de ingeniería magistral, los medos y los persas desviaron el cauce del río Éufrates y conquistaron la ciudad. Y esa noche cayó. Y si tú vas analizando la historia, vas a encontrar que todos los países de la tierra en algún momento fueron bendecidos por el Padre, o cuando estaban siendo bendecidos por el Padre era lo máximo, pero cuando cometían un pecado contra el Elohim viviente, él se retiraba. Ahora, ¿cuál es el país de la tierra que en este momento está siendo bendecido por el Padre? De hecho, se está retirando la bendición de a poco. Estados Unidos de Norteamérica. ¿Les queda alguna duda? ¿Y por qué bendice el Padre a Estados Unidos? ¿Será que la gente que vive ahí es más inteligente, más hermosa que los que viven en otros países? No, para nada, no depende de nada de los habitantes de ese país. Yahweh bendice a Estados Unidos porque ellos tomaron una determinación. Si tú tomas un billete de $1 y lees ahí, dice, "In God we trust". Por eso Yahweh ha bendecido a ese país, por esa razón. Pero ese país está a punto de cometer un pecado tan abominable que el Padre va a desolar ese país.
y se va a retirar. Y el pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido. Pero cuando ese país restrinja la libertad religiosa y renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se verá completada y en el cielo se registrará apostasía nacional. Cuando Estados Unidos proclamó y promulgó leyes en sus concilios legislativos, incluyendo la observancia del domingo como día de reposo, y usando un poder opresivo con los que guardan el Shabbat de Yahweh, la Torah de Yahweh sin duda será invalidada en los Estados Unidos, y a la apostasía nacional le seguirá la ruina. Como el levantamiento de los ejércitos romanos fue un aviso o una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esa apostasía, ¿de qué apostasía? La promulgación de la ley dominical podrá ser para nosotros una señal de que llegó al límite la tolerancia de Yahweh. Cuando Estados Unidos promulgue la ley dominical, va a cortar automáticamente el hilo que sostiene la nación y el padre se va a retirar. La abominación del asolamiento es la promulgación de la ley dominical. Y esto es una señal para el pueblo de Yahweh. ¿Para qué cosa? Para huir. Ahora ya sabemos que la abominación del asolamiento es la ley dominical. Ahora abramos las escrituras en el libro de Daniel capítulo 12, versículos 11 y 12. Desde el tiempo en que sea quitado el continuo hasta la abominación del asolamiento, que ya sabemos lo que es, la promulgación de la ley dominical, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Ahora, si nosotros ya sabemos que la abominación del asolamiento es la ley dominical, y de acuerdo a la profecía bíblica, desde el tiempo en que es quitado el continuo, ocurre un evento antes de la promulgación de la ley dominical. Ahora, todavía no les digo lo que es el continuo, y estos 1335 días son días literales. 3 años, 7 meses antes que se promulgue la ley dominical, hay un evento que se llama quitar el continuo. Y vamos a hablar acerca de esto. Vamos al libro de Daniel capítulo 11, versículo 31. Me habla de un poder que va a venir en el tiempo del fin. Ya sabemos cuál es ese poder que viene en el tiempo del fin. ¿Y cuál es el país más poderoso en el tiempo del fin? Estados Unidos de América. Ya sabemos que Estados Unidos propone la ley dominical. Veamos lo que dice el verso 31. Sus fuerzas profanarán el santuario, quitarán el continuo y pondrán la abominación del asolamiento, que es la ley dominical. ¿De quién está hablando? De Estados Unidos. El versículo 31 es Estados Unidos. Vamos a los versículos anteriores a ver qué cosa lleva a Estados Unidos a promulgar esta ley, la ley dominical. Y eso es la bendición de leer el libro de Daniel capítulo 11, porque ahí nos da las señales y nos muestra qué es lo que va a suceder con Estados Unidos, que lo lleva a cometer este acto, que es el mismo acto que comete Babilonia en beber de los vasos que eran consagrados, y por ende la bendición de Yahweh se retiró de ese país. Ahora va a suceder exactamente lo mismo con Estados Unidos. Leamos el versículo 25. Despertará su fuerza y su ardor contra el rey del mediodía, con un gran ejército. En algunas versiones dice sur y en otras dice mediodía. Y la pregunta es, ¿por qué dice mediodía en algunas versiones y en otras dice sur? Porque hay dos palabras para referirse al sur, y se está refiriendo al país del sur porque el país que lo está atacando es un país del norte, y todos los otros obviamente están en el sur para él. Y a todos los países que se les denomina el mediodía o el sur están dentro de una franja que se conoce como países del Mediterráneo o países del mediodía o Medio Oriente. Y la Biblia nos habla que se levanta este rey del norte, levanta todo un tremendo ejército contra un país del Medio Oriente. Y si tú te vas a la historia, te das cuenta que el que levantó al rey del Medio Oriente fue George Bush padre. Y a él le tocó vivir una época cuando el presidente Saddam Hussein quiso anexar a Kuwait como la provincia número 28 de Irak y de esa manera controlar todo el petróleo del Medio Oriente. Y se lo anexó, porque él tenía mucha más fuerza que ellos. Entonces, los norteamericanos, viendo que eso era una amenaza contra el asunto energético y afectaba directamente el deseo de supremacía que tiene y todos los intereses involucrados, no se pudo quedar quieto. Levantó una coalición de todos los países de la Tierra. Los países más importantes, los más poderosos, hicieron una alianza y vinieron, entre comillas, a liberar a Kuwait. Pero la verdad, era una guerra contra ese país del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque querían el petróleo. Y a esa batalla le llamaron la tormenta del desierto. Y en esa batalla Estados Unidos gana. Mira lo que dice la Escritura. Versículo 25. Daniel 11:25. Despertará su fuerza y su ardor contra el rey del mediodía, con un gran ejército. Y el rey del mediodía se empeñará en la guerra con un ejército grande y fuerte. Pero este rey del mediodía no va a prevalecer. ¿Por qué no prevalece? ¿Por qué? Porque lo traicionan. Cuando Saddam Hussein vio que venía esta coalición de países para luchar contra él, él reaccionó y dijo, ok, aquí vamos a hacer una guerra santa. Todos los países cristianos me están atacando. Y yo considero que los países musulmanes, que son de mi religión, independientemente, la mayoría en Irak son chiitas, y estamos hablando de los países miembros de la OPEC, los países árabes, Pakistán, Líbano, Egipto,
Todos los países que tienen la religión musulmana se van a unir conmigo y van a pelear en contra de los cristianos y se va a desatar una guerra santa. Pero no, resulta que cuando vino la coalición, ninguno de los países de religión islámica se metió, todos se separaron, lo dejaron solito. Y aparte de eso, los mismos que comparten su pan, estamos hablando de los países que tienen el petróleo, también ellos fueron y le pegaron. Pakistán, que es un país musulmán, que es miembro de la OPEC y es un país que tiene la bomba nuclear, no solamente dejó solo a Irak, sino que se unió también a la coalición y peleó contra Irak. El versículo 26 dice que lo traicionarán. Aún los que comen su pan levantarán su ejército y su ejército será destruido. Caerán muchos muertos. Entonces Estados Unidos regresa a su tierra muy feliz. Verso 27. Entonces dice ahí que aparecen dos reyes. En el tiempo del fin, en el norte, no solamente hay un rey, hay dos. Y si tú registras la historia, verás que los dos últimos reyes de la historia son el papado y Estados Unidos. Los últimos dos reyes que han dominado el mundo, el papado y Estados Unidos. Y estos dos reyes, los que obtuvieron la victoria sobre Irak, con el corazón inclinado al mal, en una misma mesa van a tratar mentiras, pero no va a servir de nada porque el plazo no ha llegado todavía. Se sientan los dos reinos del norte y se ponen a conversar. El presidente de Estados Unidos, el papado, tratan de ponerse de acuerdo, ajustan sus diferencias, pero nada, no se pueden poner de acuerdo. El tiempo no se ha cumplido, porque el Padre todavía tiene misericordia para con su pueblo y está dando todavía un tiempo de gracia. Ahora ocurre algo más. Como George Bush padre no terminó con Saddam Hussein, nada más lo expulsó de Kuwait, todavía no estaba terminado el asunto. Versículo 28. Pero volverá a su tierra con grande riqueza y su corazón estará contra el pacto santo. Regresa, trae mucha riqueza, pero él no disfruta de esa riqueza que obtuvieron en Kuwait, porque se confía, no elimina a Saddam Hussein. Y llega una época en que empieza una serie de críticas en cuanto a los mandamientos que están en las salas de la corte de Estados Unidos. Y ahí llega Bill Clinton, saca a Bush padre de la Casa Blanca y él disfruta de toda la riqueza de la tormenta del desierto. Y tenemos Estados Unidos con 7 años de gloria, una gloria económica. Y cuando empieza nuevamente la recesión económica, los demócratas pierden, vuelve a subir nuevamente Bush hijo, sube a la presidencia y dice, bueno, si la clave del éxito fue meternos con el Medio Oriente para tener dinero y 7 años de gloria, vamos otra vez al Medio Oriente y le hacemos guerra. Vamos a buscar alguna razón, vamos a buscar pleito. Versículo 29. Pero al tiempo señalado, volverá al mediodía, vuelve a ir al Medio Oriente. Pero esta venida no es como la primera. No hay riqueza, el dinero de Kuwait no está. Ni siquiera están las bombas atómicas, las bombas químicas, ni siquiera están las armas de destrucción masiva. Lo único que encuentran es un país pobre, gente esclava y un país que requiere más ayuda del que se le puede dar. Y no encuentra la solución para los problemas económicos que pesaban sobre la nación de Estados Unidos. Y esta venida no es como la primera. Y mira lo que sigue diciendo. Verso 29. Al tiempo señalado volverá al mediodía, pero no será esta última como la primera. Versículo 30. Porque vendrán contra él nave de Quitín, y él se desalentará. No dice que va a perder, no pierde la guerra. Se desalienta, se desanima, se desilusiona, pierde la motivación. Entonces tiene que volver y se enoja contra el pacto santo. Y hay un suceso inesperado, quizás la opinión de la ONU, quizás la opinión de los países de la OPEC, quizás la opinión de los países del tercer mundo. Y esto está en el futuro, esto es algo que va a ocurrir. Y regresa triste, caribajo, con una crisis económica encima. Y aparte de la crisis económica empieza una crisis social y política en todo el mundo. Y ahora lo miran como ojos de dragón. Este es un dragón, es un metiche, un intervencionista. Está en una crisis política, una crisis económica grande. Y como está en crisis, busca la manera de salir de la crisis. Y entonces se acuerda de algo. Mira lo que dice. Daniel capítulo 11, versículo 30. Volverá pues y pensará en los que ya abandonaron el pacto santo. ¿Qué cosa es el pacto santo? Son los mandamientos de Yahweh. ¿Sabes que Estados Unidos piensa en alguien para que le ayude? Y piensa en eso, en los que abandonaron los mandamientos. ¿Y quiénes son? Son las iglesias protestantes de ese país y el papado. El papado de sus hijas. ¿Y quién puso a George Bush en la presidencia? Bueno, fueron las iglesias protestantes. Y eso todo el mundo lo sabe. Y te pregunto, ¿tienen las iglesias protestantes de Estados Unidos dinero? ¿Tienen o no tienen dinero? ¿Tienen suficiente dinero unidas todas para sacar al gobierno de la crisis económica? ¿Pueden o no pueden? Claro que pueden. ¿Podría el papado unir a las iglesias para sacar a Estados Unidos de la crisis? Bueno, entonces Estados Unidos piensa en hacer un tratado interno con la iglesia de ese país y con el papado. Pero el papado y las iglesias protestantes no le van a dar la ayuda gratis. Le van a decir, ok. Así mira, como Amán le dijo a Asuero, tú publica esta ley y yo te voy a dar tanto dinero que va a aumentar tu tesorería. Así le dijo Amán para que se publicara la ley en contra de los judíos. Tú publicas esta ley y yo te voy a dar tanto dinero que va a ir directo a tu tesorería. Yo te saco del enrollo que te metiste, pero sácame esta ley. Además, mira, te conviene, es un pequeño pueblo. Pero ¿qué dice la Escritura? Versículo 31. Y se levantarán tropas, las iglesias y el papado, que primero van a profanar el santuario, van a quitar el continuo y finalmente publican la ley dominical. ¿Qué
¿Qué se profana primero para quitar el continuo? Daniel capítulo 11, verso 31. Se levantarán fuerzas de su parte que van a profanar el lugar santo, el santuario. ¿Qué van a profanar entonces? El santuario. Ahora, ¿qué cosa es el santuario? El santuario era una tienda que estaba en la tierra y tenía unos muebles. Eso era santuario. La gente de aquella época no sabía leer ni escribir. Recordemos que venían saliendo de Misraim, de Egipto, esclavos. Y Yahweh quería ilustrarle a esa gente de una manera en la cual ellos pudieran entender cómo se salva una persona. Así que Yahweh colocó en la tierra un santuario, y el santuario es una maqueta, una representación simbólica del plan de salvación. Es la forma en que Yahweh le dice, si te quieres salvar, tienes que venir, y un cordero tiene que morir, y ese cordero figura al Mashiach. Y si tú te fijas, ninguna de las cosas que se hacía ahí como ritual salvaba literalmente. Todo representaba a lo que sí iba a salvar. Son símbolos. Esto es un vikra, sombras de realidades que van a venir, y ese cordero representaba al Mashiach, que murió por cada uno de nosotros. La sangre representa el aceptar el perdón por los pecados que el Mashiach nos ofrece. Luego que se acepta el cordero, uno se bautiza, la tevilá, el lavacro, y luego entramos al lugar santo, y en el lugar santo estaba el candelabro, estaba la mesa de los panes de la proposición, que representa el pan espiritual, y el altar del incienso, que representa las oraciones de los santos, de los kadoshim. Ahí estaba todo, representaciones, símbolos. El santuario es lo que Yahweh puso en la tierra para ilustrar al pueblo de Israel cómo se debe salvar. El santuario es el plan de salvación. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y corrompo el santuario y ubico los muebles en una forma distinta? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy profanando el santuario, lo estoy corrompiendo. La persona que viene y mira el santuario así, con los muebles cambiados, ya no entiende nada. ¿Y eso que está ahí para qué sirve? Entonces, se le desvía la atención, porque ya no es una ilustración perfecta, es una ilustración corrupta. Bueno, la unión de las iglesias, lo primero que hace es que profanan la ilustración del plan de salvación. Eso ya está sucediendo. ¿Qué quiere decir que se unan? A esto le llamamos ecumenismo. Y ecumenismo quiere decir que las iglesias cristianas deciden hacer una unidad, hacer una sola iglesia cristiana, ya que se cansaron que hubiera una iglesia bautista ahí, que hubiera una metodista, que hubiera una iglesia adventista ahí, ya que todos sirven a Jesús, todos alaban a su Dios, todos leen la Biblia y se unen. Eso no ha ocurrido, está en el futuro. Pero hay una lucha en este momento por lograrlo. Pero mira, primero se unen las iglesias. Y te pregunto, ¿quién va a ser el líder de las iglesias? ¿Tú crees que el papado va a permitir que los bautistas del sur sean los líderes de todo el cristianismo? El papado va a ser el líder. Primero se unen los cristianos, se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Yahweh. Entonces será el tiempo en el que el Padre hará su obra extraña en la tierra. ¿Y qué es lo que ocurre primero? Se unen las iglesias. Y cuando se realiza una sola iglesia, se va a exigir a todo el mundo, a todos los que se dicen ser cristianos, que se unan a ese movimiento religioso. Ahora, si tú quieres saber cuáles son las iglesias que se han unido con el papado, busca en internet iglesias inscritas en el concilio de iglesias. Ahí vas a ver bautistas, adventistas del séptimo día, reformadores, bautistas del sur, anglicanos, luteranos, pentecostales y un sinnúmero de iglesias que pertenecen ya al ecumenismo. O sea, los está gobernando directamente la iglesia católica. Pero viene el pueblo de Yahweh, los que guardan los mandamientos de Yahweh, los que celebran las fiestas del Padre. No se van a unir y van a quedar fuera del núcleo. Comienza una persecución, porque la profanación del santuario es la profanación del sistema de salvación. Para que esta ley se lleve a cabo, se van a buscar todas las organizaciones religiosas, todas las personas que en internet predican la palabra de Yahweh, y a todos ellos se les va a proponer que se unan en ese ecumenismo, en ese concilio de iglesias. Y te digo, nosotros como ministerio no debemos unirnos, y no lo vamos a hacer. Y como no lo vamos a hacer, automáticamente quedamos fuera del núcleo. Y al quedar fuera del núcleo, comienza una persecución, porque la profanación del santuario es la profanación del sistema de salvación. Y te lo voy a decir de la manera más tajante y más clara que te lo puedo decir. Y si quieres, podemos discutir todo el tiempo que tú quieras, podemos hacer estudio bíblico y te lo doy. Y no es una cosa de honor, no es cosa de orgullo, pero bíblicamente nosotros como ministerio no tenemos errores doctrinales. Todos los puntos de fe en la cual nuestro ministerio cree, se los podemos basar con un escrito está. Y los hermanos que estudian con nosotros podrán tener pecado, podrán haber chismes, podrán haber un montón de problemas, podrá haber problemas de amor, quizás estarán muy desunidos, pero ¿sabes por qué? Porque estamos en guerra. Y como estamos en guerra, podemos ser las personas orgullosas más malas que te puedas imaginar, pero eso y la doctrina es una cosa muy diferente. En cuanto a doctrina, no tenemos nada que nos puedan detallar y podemos discutir todo lo que quieran y discutir nuestros puntos de fe, y en eso no nos pueden encontrar error.
Y si tú te fijas, la profanación del santuario, la unión de las iglesias, lo que hace es enseñar falsas doctrinas. Y te enseñan que cuando te mueres te conviertes en Gasparín, o te vas al infierno, o te vas al purgatorio, o te vas directo al cielo. Doctrina falsa. O te dicen que te vas a ir en un rapto secreto. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuese bautizado será salvo. ¿Qué es más importante, creer o ser bautizado? El que creyere y fuese bautizado será salvo. Pero el que no creyere será condenado. ¿Cómo puede un bebé creer? Eso es una corrupción. Un bebé no cree, no tiene idea de las cosas que suceden. Solo sabe cuando la mamá le acerca el pecho y tiene hambre. O cuando está colorado y hay que cambiarle sus pañales. Y el bautizar a un bebé es una profanación contra el santuario. ¿Por qué? Porque la gente trae al bebé y lo bautizan para que sea salvo. Pero ese bebé lo que tiene que hacer es crecer y el momento que está grande, creer en el Mashiach, aceptarlo en su corazón y ahí se bautiza y ahí recién es salvo. Pero ellos te presentan que el bautismo en sí mismo tiene un poder para salvar. Y no es así. El poder está en creer en el Mashiach, de entregar y dedicar tu vida a él. Y cuando te presentan ese falso bautismo, ya te corrompen el sistema de salvación. Y esa unión lo que hace es corromper el sistema de salvación. Lo hace difuso. Te quitó toda la ilustración. La gente se quiere acercar al Mashiach y no tiene idea cómo salvarse, porque el santuario ya quedó todo destruido. Entonces ellos, ¿qué hacen? Quitan el continuo. Quitan al grupo, y eso es lo que es el continuo. Al grupo que está continuamente hablando de la salvación como tiene que ser. Y desde que se quita el continuo, o sea, desde que se promulga una ley contra ese grupo de personas que quiere adorar como debe de ser y quieren mantener el santuario como es, hasta la ley dominical pasan 3 años 7 meses. O sea, 3 años 7 meses antes que se promulgue la ley dominical, muchos de los que predicamos la palabra de Yahweh ya no vamos a asistir. Solamente vamos a quedar miembros del pueblo de Yahweh que andan huyendo por ahí, arrancando, pasando penuria, para poder llevar la proclamación del Evangelio. Y te pregunto, hermano, el libro de Daniel, ¿para cuándo fue escrito? Para el tiempo del fin. Y esto es una ilustración que tienen que entenderla todos nosotros los que vivimos en el tiempo del fin. Y en el libro de Daniel tú vas a encontrar unos decretos. ¿Cuántos decretos hay en el libro de Daniel? Hay 2. El decreto número 1, que todos hemos entendido y lo hemos predicado muchas veces, es el decreto de adorar la imagen. Recordemos que él puso una estatua en la llanura de Dura y le dijo a todos, vengan y adoren la imagen. El que no adore la imagen lo vamos a arrojar en un horno de fuego. O sea, si tú no te pones de rodillas delante de esa imagen, te mato. Si no transgredes el segundo mandamiento de la Torá de Yahweh, que dice no te harás imagen de ninguna semejanza, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Si no transgredes ese mandamiento, te mato. Pero hay otro edicto en Daniel, es el edicto del foso de los leones. Y ese fue un edicto analizado, pensado, estudiado para eliminar al profeta Daniel. ¿Y a quién representaba el profeta Daniel? A los fieles de Yahweh. O sea, hay un edicto hecho para destruir al pueblo de Yahweh. ¿Y en qué consistía ese edicto? El edicto era que la gente no podía adorar con libertad. Se acaba la libertad de cultos. Ahora la gente va a adorar lo que se imponga que tienen que adorar y cómo se debe adorar. Si la persona quisiera adorar como ellos quieren, lo van a arrojar a los leones. El ecumenismo dice, ya no hay libertad de culto. Ahora las iglesias van a adorar como nosotros decimos, y cuando nosotros decimos, y como nosotros queremos. Y si no, los arrojamos a los leones. Ese edicto viene primero 1290 días antes de la promulgación de la ley dominical. Y cuando venga ese edicto, como el pueblo de Yahweh no se va a unir, serán arrojados a los leones. El gobierno les va a quitar sus garantías y van a empezar a hablar mal acerca del pueblo de Yahweh a nivel de todas las televisiones. Van a empezar a levantar blasfemias y cualquier cosa que se les ocurra en la televisión. Te van a correr del trabajo, así que olvídate del trabajo, olvídate de los pagos de la casa, ya no podrás tener el carro, ya no vas a pagar la luz, no vas a tener comida, no vas a tener ropa, no vas a tener absolutamente nada. ¿Y sabes por qué muchos se quedarán en las ciudades? Porque quisieron seguir trabajando. Y a esto se le llama el tiempo de angustia previo. Al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Ruach HaKodesh. Y fíjate que hasta cuándo es derramado el Ruach HaKodesh, el poder de Yahweh, hasta que empezó la angustia, hasta que nos empezaron a perseguir, hasta que empezaron a poner problemas con los hijos, el trabajo se perdió, los lanzaron a los leones. Entonces, ahí en ese momento, caí de rodillas. Entonces, como caí de rodillas, viene el Ruach HaKodesh. Y henchidos del poder del Espíritu Santo fue cuando salimos a proclamar las verdades del sábado. Y esto va a enfurecer a las demás iglesias. Entonces los escogidos de Yahweh, comprendiendo claramente que poseen la verdad, van a sufrir la persecución. Entonces, ¿qué cosa es la angustia? Es una persecución. La persecución empieza 3 años, 7 meses antes de la ley dominical. Una persecución previa. Y esta persecución viene sobre el pueblo de Yahweh. Destruye todo lo que conocemos. Ya no va a haber internet para predicar la palabra de Yahweh. Ya no nos vamos a poder reunir en ninguna casa. Los van a echar del trabajo. Nos van a quitar el auto. No vamos a poder ir a la escuela.
Y la única forma en la cual vamos a poder vivir va a ser simple y sencillamente por la guía del Espíritu Santo. De una u otra la vamos a pasar negra. De hecho, no podremos vivir en la ciudad. Cuando se promulgue la ley dominical, no vamos a estar en paz. Hermanos, no tenemos que esperar que venga la ley dominical para tomar la decisión. La decisión la tienes que tomar ahora ya, porque cuando vengan esos eventos, nos van a sorprender. Daniel 11:32, con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Elohim se mantendrá firme y activo. O sea, el pueblo de Yahweh, aunque le quitaron su derecho a existir, continúan firmes. Y algunos de los sabios caerán para ser purgados, limpiados y emblanquecidos, porque aún para eso hay plazo. Queridos hermanos, es tiempo de consagrarnos a Mashiach, que nuestra fe y nuestra esperanza esté puesta en nuestro Salvador, el autor y consumador de la fe, que prometió un día venir a buscar a su pueblo para estar con él para siempre. Que Yahweh les dé shalom.